mi nombre es Lisbeth Pérez. Mi grupo le va a exponer acerca del tema de esquemas de trazado del circuito integrado, en el cual vamos a caracterizar cómo se va a proceder a la creación del registro de este esquema, las etapas por las que este debe de pasar. Vamos a citar el artículo 89 y 90 de la decisión andina 486 del 2000. Vamos a hablar acerca de la vigencia que tiene el derecho en esta solicitud de esquema de trazados y les vamos a hablar acerca de las características de este esquema. Buenas tardes, mi nombre es María Paola Mejía Huelvas. Yo les vengo a hablar acerca del esquema de trazado de circuitos integrados. Los circuitos integrados son circuitos electrónicos muy pequeños que realizan funciones electrónicas y que las encontramos presentes en todos los aparatos electrónicos modernos. Los circuitos integrados cuentan con unos elementos que son los transistores, resistencias, condensadores y los diodos. Estos elementos se encuentran conectados con el fin de que el circuito integrado pueda controlar la energía eléctrica para ampliarla, rectificarla o modularla. De acuerdo con la función que se vaya a realizar, se necesita un orden y una especificación para que se realice un diseño integrado del circuito, lo que en esencia conforma el esquema de trazado del circuito integrado. Buenas tardes, mi nombre es Yadit Atencia. Les vengo a hablar acerca de los artículos 89 y 90 de la decisión andina 486, que nos expone acerca de cómo pedir y qué requisitos lleva la solicitud para obtener el esquema de trazado del circuito integrado. En primer lugar, el artículo 89 habla acerca de los requisitos. En primer lugar, el petitorio, que es la solicitud de registro. Segundo, una copia o dibujo del esquema de trazado. Si es que se ha explotado por primera vez comercialmente, se solicita la prueba del esquema o del circuito. Tercero, si ya se ha explotado comercialmente, se solicita la fecha de la primera explotación, valga la redundancia. Continuando con los requisitos del artículo 89, el cuarto punto es se necesita una declaración de la fecha de creación del circuito integrado del esquema de trazado. Quinto, una descripción de la función específica del sistema de trazado del circuito integrado. Y sexto, se necesita una copia del registro de solicitud que se haya hecho en el extranjero por el mismo solicitante que la hizo en su país miembro. Esta solicitud puede presentarla también un abogado, en el cual este debe presentar el poder que se le otorga, y este poder no es necesario que sea legalizado, autenticado, y no necesita una representación legal, y puede otorgarse por un documento privado. El artículo 90 de la decisión andina 486 nos habla acerca de qué debe de llevar la solicitud de registro del esquema de trazado del circuito integrado. En primer lugar, debe de llevar el requerimiento de la concesión del registro. Segundo, el nombre y la dirección del solicitante. Y si este es persona jurídica, debe de llevar la fecha de constitución de esta. En tercer lugar, la nacionalidad y el domicilio del solicitante. Cuarto, el nombre y la dirección del representante legal. Quinto, el nombre del diseñador del circuito. Y por último, la firma del representante legal y del solicitante. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Pérez, como les había mencionado al principio del video. Yo les voy a hablar acerca de las etapas del proceso. Primero, a la solicitud se le realiza un examen formal para verificar
esfuerzo intelectual propio del creador y no un diseño corriente en el sector industrial de los circuitos integrados. ¿Qué pasa si la solicitud es favorable? Pues sencillamente se concede el circuito integrado mediante un acto administrativo notificado al titular de derecho. ¿Qué pasa si este registro es desfavorable? Simplemente no se registra el circuito integrado y la Superintendencia de Industria y Comercio deberá emitir notificando al solicitante, el cual puede presentar recurso de apelación ante el superintendente delegado para la propiedad industrial. Muy buenas, yo soy Yuris Pérez y les vengo a hablar sobre la definición del esquema de trazado, que básicamente se define como la disposición tridimensional expresada en cualquier forma a los elementos, siendo al menos uno de estos activos e interconexiones del circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. Buenos días, mi nombre es Reiner Borges. Continuando con la explicación hecha por mis compañeros, me gustaría realizar un resumen. Ya tenemos clara la definición de los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, que no es más que el conjunto de transistores, compresores, resistencias encaminadas con funciones eléctricas a la resistencia, a la amplificación y el control de la energía eléctrica del dispositivo. La innovación en la topografía de estos circuitos integrados define el tamaño final del dispositivo y a su vez también el costo de estos dispositivos en el mercado, que son popularmente llamados microchips. Las características del derecho de protección que tienen estos diseños industriales son contempladas en el artículo 76 de la ley 19.039. Es de saber que el dueño de un esquema de trazado o topografía tiene el derecho de exclusividad a decidir si un tercero puede producir, vender o comercializar en cualquier forma el objeto de protección y el derecho que se le ha conferido a ese autor. Por consiguiente, el titular de un esquema de trazado o topografía de circuitos integrados podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, reproduzca en su totalidad o cualquier parte del mismo, ya sea parcialmente, el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegidos. También podrá impedir que se venda o distribuya de cualquier forma con fines comerciales el esquema de trazado o topografía de circuitos integrados protegidos, ya sea mediante la incorporación de esta topografía en otro circuito integrado que contenga el esquema de trazado o topografía de su creación. El artículo 77 nos habla de unas excepciones para la reproducción sin el consentimiento del autor que realizó la topografía del circuito integrado, que son las siguientes: las reproducciones de los esquemas de trazado de topografía de circuitos integrados que se hayan incorporado un esquema trazado o topografía de circuitos que sean realizados por terceros con propósitos de evaluación, análisis, investigación o enseñanza, no tendrán que tener el consentimiento del autor. También los relativos a un esquema de trazado de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos, haya sido creado como consecuencia del análisis y evaluación de otro esquema de trazado de circuitos integrados. El tribunal competente para conocer las infracciones en materia de esquema de trazado o topografías de circuitos integrados resolverá las controversias que pueda dar lugar la determinación de la regalía a que se refiere
esta ley. Según las normas establecidas para los incidentes en el Código del Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia. Respecto de un esquema de trazado de topografía de circuitos integrados original, idéntico, que haya sido creado independientemente por un tercero. Ahora, el trámite para validar la autoría de estos circuitos, la solicitud debe ir acompañada de una memoria descriptiva del prototipo que se quiere patentar. También debe ir acompañada en determinados casos de una maqueta cuando procede y documentos complementarios según el caso. Esta solicitud se practicará un examen preliminar. Esta solicitud va dirigida al Departamento de Propiedad Industrial. La solicitud de registro podrá presentarse antes de iniciar la explotación comercial del circuito. La tramitación de la solicitud, así como su publicación y resolución de la misma, se ajustará a las prescripciones que para ello establezca el reglamento. Estas prescripciones, la duración del proceso, la duración del derecho, del esquema de trazado de topografía del circuito integrado, tendrá una duración de 10 años contadas a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Luis Medrano y hoy les vengo a hablar sobre el industrial de dimensiones, patentes y modelos de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, patentes de dimensión y modelo de utilidad. Las patentes son títulos de propiedad otorgados por el gobierno de un país que confieren al titular del derecho impedir por un tiempo determinado que terceros fabriquen, vendan y o utilicen en el comercio la invención protegida. La invención es toda creación del intelecto humano capaz de ser aplicada a la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación. El término de protección de las patentes de invención es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La concesión de una patente conlleva la obligación de utilizarla en forma permanente y estable, ya sea mediante producción local o implementación lícita del producto, lo cual deberá hacerse dentro del término de 3 años contados a partir de su concesión o 4 años a partir de la solicitud, según sea el plazo más largo. ¿Qué no se considera invención? No todos los productos y procedimientos se consideran invención, como los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, los programas de ordenador, las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, los planes o principios o métodos económicos de publicidad o de negocios, y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o en materia de juego, la juxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ella sean modificadas para tener un resultado industrial no obvio para un técnico de la materia. Invenciones no son susceptibles a ser patentabilidad. Primero, aquellas cuya explotación comercial deberá impedirse necesariamente para proteger el orden público, la moral, la salud, la vida de las personas o animales, o para preservar los vegetales o evitar graves daños al ambiente. Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de las personas o animales. Las plantas y los animales, excepto microorganismos, siempre cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. Los procedimientos esenciales biológicos para la producción de plantas o animales que no sean los procedimientos biológicos ni microbiológicos. Requisitos de patentabilidad.
Novedad. Significa que la invención no era conocida previamente en el ámbito mundial. Nivel inventivo. La invención no debe ser obvia para una persona con un conocimiento medio en el ámbito técnico de la invención, ni derivarse del estado de una técnica meramente evidente. Aplicación industrial. La invención debe tener una utilidad específica, sustancial y creíble. El registro de una patente confiere a su titular el derecho de explotarla de manera exclusiva, pudiendo impedir los siguientes actos respecto al producto patentado: fabricarlo, venderlo, usarlo o importarlo para algunos aspectos, para uno de estos fines, o emplear o ejecutar cualquiera de estos antes descritos respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado. Estas acciones no son procedentes cuando los actos son realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, usando como finalidad solo la experimentación respecto al objeto de la invención patentada, o aquellos relacionados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica, académica, o cuando se usen para investigar, tramitar, procesar o cualquiera otros requisitos para obtener la aprobación sanitaria con el fin de comercializar un producto después de expirar la patente que lo protege. Modelo de utilidad. Se considera modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos que permitan una mejor función o función especial para su uso. El término de protección de los modelos de utilidad es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Requisitos de la patentabilidad. Los modelos de utilidad deben cumplir con unos requisitos de patentabilidad: la novedad y la aplicación industrial, esquema de trazado de circuitos integrados. La legislación establece la legislación aplicable de protección de sistemas de trazado de circuitos integrados. Se entiende por circuitos integrados el producto en su forma final o intermedia cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna de todas las intersecciones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de material, y que se destina a realizar una función electrónica. Por su parte, el esquema de trazado es la disposición tridimensional expresada en cualquier forma de los elementos, al menos uno de los cuales es activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esta disposición tridimensional preparada para un circuito integrado para fabricar. La única condición para el registro del esquema de trazado es la originalidad, es decir, que resulte del esfuerzo intelectual de su propio diseñador y no sea corriente en un sector de la industria de circuito integrado, derecho conferido por su registro. El registro de esquema de trazado de un circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir que terceras personas reproduzcan por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo el esquema de trazado protegido, en su totalidad o en sus partes o una de sus partes que cumpla con la condición de originalidad. Comercializar, importar, ofrecer, vender o distribuir en cualquier forma el esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore ese esquema o un artículo que contenga tal circuito. La protección conferida por el registro no abarca los conceptos, procesos, sistemas, técnicas ni información que se codifiquen o incorporen en el esquema de trazado. Duración de este derecho. A. El último día del año civil en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo. B. La fecha en que se haya presentado la solicitud de inscripción en el registro. La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contados desde el último día de su invención.